¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos, muy bienvenidas a una nueva edición de Gran Reserva y un mes muy especial porque durante noviembre estaremos conversando del aniversario número 20 de un hito que marcó un antes y un después en el vino chileno, la famosa y aplaudida Cata de Berlín 2004. Y vamos a estar dividiendo esta conversación en varios momentos con un gran invitado que va a ser Eduardo Chadwick, que es nuestro invitado de lujo de este programa y de este mes entero, Eduardo, porque te vamos a tener aquí cautivos durante todo noviembre, porque el hito de la Cata de Berlín es tan importante que necesita conversarse con el tiempo necesario, con una buena copa de alguno de los vinos que vamos a mencionar. Gracias por estar acá, Eduardo. Muchas gracias, Pablo. Encantado de acompañarlo. Quería partir por el principio, ¿no? La Cata de Berlín es un hito muy importante del vino chileno. Claro, la gente de la industria del vino lo conoce bastante bien, pero no todo el mundo, el que están recién partiendo en esto de probar sabores y aromas, etcétera, quizás no lo sabe tanto. Cuéntame un poquito el origen y qué fue la Cata de Berlín para ya luego empezar ahí a indagar en esa historia fascinante. Bueno, el contexto es dar a conocer los vinos chilenos en el mundo internacional por la calidad y en compañía de los grandes vinos del mundo. Yo te diría que uno de los desafíos que hemos tenido de los años 80, cuando se iniciaron con fuerza las exportaciones, era justamente darle valor al vino chileno y que fuera reconocido dentro de las regiones vitivinícolas de alto valor. Y quizás aquí hay que hacer un poco de historia. El vino siempre se ha conocido que tiene más de 8.000 años de historia. Claro. Los persas, los egipcios, los griegos, los romanos. Y el vino ha sido parte de la civilización, de las religiones, ha acompañado al hombre en toda esta historia. Pero el vino fino, el comercio del vino fino, quizás no tiene más de 200 años. Se habla del vino francés como que fuera de toda la historia, y no es así. El vino por primera vez se catalogó el año 1855, cuando Napoleón Bonaparte III hizo la gran exposición de París y pidió a los corredores, digamos, de vino de Burdeos que lo clasificaran, y lo clasificaron en base al precio. Y así nace lo que se llama la clasificación de 1855. Pero en realidad el comercio de vino fino empezó unos 100 o 200 años después, solamente los años de 1960, porque el vino fino necesita el mundo pacificado, el mundo financieramente estable. Claro. Y si uno piensa en 1960, las grandes regiones del mundo estaban empezando a ser reconocidos. Italia fue el marqués inciso Nicola de la Rochetta, que es el que creó Sassicaia, que fue el primer gran vino italiano. Antes de este vino, el vino italiano se vendía en pequeñas garrafas, digamos, de paja, que se vendía a unos pocos dólares la garrafa. O sea, era un vino que no tenía ninguna imagen. Y él fue el que empezó a crear los grandes vinos, los que se llamaron los super toscanos, luego vinieron los Brunello. Claro, con nombre, con apellido. Con nombre, con apellido, claro. Y con apelaciones. Exacto. Y si nos vamos, cada región tiene sus héroes, que han sido reconocidos. Gaia por Piemonte, pues tenemos diferentes regiones han sido reconocidas por gente que ha tratado de ponerlas en valor. Y si nos vamos a las Américas, el caso de Estados Unidos, por ejemplo, hoy día los vinos de Napa tienen gran prestigio, pero hasta el año 70 eran desconocidos en el mundo y no tenían valor, se vendían a menos de $10 la botella. Y así viene la historia de Robert Mondavi, que fue el que creó el concepto de grandes vinos de Napa, y luego tuvieron ellos también una cata ciegas que se llamó el Judgment of Paris, el juicio de París, en que Steven Spurrier, un crítico inglés, hizo una cata ciegas comparando los vinos californianos con los mejores vinos de Francia, y salió algo histórico, un vino californiano en primer lugar, y a esto lo llamaron el juicio de París. Y a raíz de ese momento, el año 76, se empiezan a reconocer que los vinos del Nuevo Mundo, como se les llama a las Américas, pueden producir vinos de alta gama de calidad. Y eso fue un poco el contexto en el que llegamos a Chile hasta el año 80, que era un país totalmente desconocido, y salíamos a exportar todas las viñas. En esa época empezamos a recorrer el mundo y lamentablemente no teníamos reconocimiento, y siempre se conocía el vino chileno como el vino de las 3B: bueno, bonito, claro, y barato. Y había que vender vino chileno con etiqueta chilena, era el sinónimo de un vino que tenía que venderse bajo $10 la botella. No había interés ni reconocimiento en los grandes vinos del mundo. Y era
realmente muy frustrante, porque y yo recorría el mundo, iba a Asia, Inglaterra, Estados Unidos, y al final de las degustaciones me preguntaban, bueno, señor Chadwick, ¿y usted cuáles son los puntajes de sus vinos? Y en esa época el vino chileno no estaba rankeado. Claro. Parker, que fue el gran crítico mundial de los años 80, 90, no rankeaba a Chile. Entonces era estar excluido de este club de vinos finos. Y estaba totalmente... nadie sabía mucho nada. Nadie sabía y creía que el vino chileno tenía que ser vendido a $5 la botella. Y bueno, ahí Wines of Chile y varios productores le escribimos a Robert Parker que nos visitara. Y lamentablemente este hombre estaba demasiado ocupado recorriendo entre Burdeos y Napa, dándole 100 puntos a los grandes vinos de estas apelaciones. Y Chile estaba destinado de alguna forma a hacer lo que le llaman en inglés el underdog, el vino como que no es reconocido, que es claro, como el quiltro, digamos. Claro. Sería como el vino que no es reconocido por los críticos mundiales. Y ese era el contexto, y así nace de la frustración la idea de hacer una cata ciega en la que podíamos comparar nuestros vinos con los mejores vinos del mundo, los mejores vinos de Burdeos y de Toscana, que son las dos apelaciones donde se producen vinos de Cabernet Sauvignon de alta gama. Eran como las dos regiones élites de estos grandes vinos. Y yo tenía la esperanza de que al hacer una cata ciega, sin que se viera cuál era la etiqueta chilena, los críticos pudieran darnos una clasificación justa, digamos. Claro, tú tenías mucha confianza en los vinos que estabas llevando. Al menos no íbamos a tener este sesgo negativo, digamos, de etiqueta chilena, inmediatamente la vamos a castigar y va a ser la última de la lista de calidad, digamos. Entonces, al hacer una cata ciega, eliminas el sesgo. Claro, por supuesto. Y así nace el concepto de esta cata ciega, que fue el 23 de enero del año 2004 en Berlín. Cuéntame, Eduardo, tú eres ingeniero, ¿no? Ingeniero industrial. Me imagino que la vida te llevó y la familia a hacerte cargo de los vinos de Chadwick, de la familia Chadwick. Así es. Bueno, el año 75, bueno, en Chile tuvimos la reforma agraria. Claro. Mi padre tuvo que vender los campos y fueron subdivididos en diferentes parcelas. Y por lo tanto no tenía para nada claro que iba a trabajar en vino. En esa época la exportación de vino chileno no existía, claro, en los años 70. El año 83, cuando me recibí de ingeniero, mi padre justamente recompró la viña Errázuriz, que tenía 10 hectáreas de viñedos en esa época, y fueron los inicios, y así fue como, lo primero que hice fue, mi padre con mucha visión me mandó a estudiar a Burdeos, así que estudié unos cursos rápidos de enología y de degustación, visité los grandes castillos, Lafite, Margaux, Latour, para conocer del mundo del vino y darme cuenta de la distancia que teníamos en la producción de los vinos chilenos respecto de los grandes vinos de Burdeos. Esa fue como mi apertura de ojos, de darme cuenta de que para tener éxito y poder producir vinos de alta gama había mucho que hacer. Que fue un poco en un momento en que la industria chilena se reinventó. Ahí se importó, los enólogos y los viticultores salieron a viajar, a recorrer el mundo, se trajo la nueva tecnología y se desarrollaron los viñedos de más alta gama. Entonces vino toda una revolución a la calidad del vino chileno. Ahora, tú vuelves a Chile y te haces cargo de la viña y lentamente, me imagino, hasta que tomas el control total. Te quería preguntar, Eduardo, ¿cómo te diste cuenta que había potencial para esos grandes vinos que Chile no estaba comercializando, como no se estaba ofreciendo ese producto? ¿Y cómo te diste cuenta que había opción de poder hacer estos grandes vinos en Chile también? Bueno, siempre cuando venían críticos o periodistas especialistas en vino, siempre hablaban de Chile, el paraíso vitivinícola, el país que no tiene filóxera, que no tiene pestes, que tiene un clima maravilloso, un clima mediterráneo, con mucho potencial de calidad. Se hablaba de esto, y por lo tanto siempre estaba la idea de que en Chile sí se podían producir vinos de alta gama, y empezamos a refinar, justamente a viajar con nuestro equipo viticultor, enológico, a recorrer las principales regiones del mundo para tomar más conocimiento, más aprender, y que el equipo realmente se fuera empapando, digamos, de estos grandes vinos del mundo. Y luego vino el desarrollo de los años 80, 90, de nuevas plantaciones, nuevos viñedos.
trabajamos también con consultores internacionales. O sea, hubo todo un trabajo sistemático de 20 años del año 80 al año 2000 para producir vinos de alta gama. Y luego viene la frustración, que yo creo que no solamente mía, sino de muchos colegas de la industria, que estábamos produciendo vinos de alta gama, pero no teníamos el reconocimiento justamente por esta invisibilidad claro, del vino de alta gama chileno. O quizás porque empezamos exportando a precios muy bajos y por lo tanto había como una cultura, el vino chileno debe ser barato. También las grandes viñas quizás se orientaron un poco con más fuerza al volumen, a producir vinos más de volumen, más que de alta gama. Y Chile se ganó este prestigio inicial de producir vinos de calidad, de buena calidad, pero que tenían que ser baratos como una herramienta de poder venderlos, digamos. Y ahí nace esta frustración, que para producir vinos de alta gama tenías que romper un poco este paradigma de que Chile sí podía competir o puede competir en los vinos de alta gama. Y en esa altura, Eduardo, estamos hablando de fines de los 90, principios de los 2000, tú ya estabas con Don Maximiano. Nuestro vino emblemático es Don Maximiano Founders Reserve, el vino que se creó para honrar el nombre de nuestro fundador, digamos, Don Maximiano Razzoli. Ese era nuestro baluarte, nuestro vino de alta gama, hasta el año 95. Luego viene la creación del primer joint venture internacional junto a Robert Mondavi para producir un vino que justamente ayudara a crear la imagen del vino chileno. Ese fue el caso de Seña. Seña, claro. Seña significa una señal. Justamente el nombre del vino queríamos que representara un vino emblemático para en mostrar al mundo que Chile sí podía producir un vino de alta gama. Un poco lo que representó Opus One para Robert Mondavi cuando creó este vino en conjunto con los franceses. Opus One tuvo ese rol de dar a conocer a Napa al mundo cuando nadie conocía a Napa. Opus One nació el año 89. Y después vino Viñedo Chadwick. Y finalmente vino la creación de Viñedo Chadwick el año 2000, el año 99, en realidad como homenaje a mi padre, de nuestro campo de Puente Alto, de donde nace Viñedo Chadwick. Y luego el año 2006 creamos CAI, que es nuestro vino Carmenere. Porque pensamos que era importante mostrar este cepaje que se convirtió en un cepaje autóctono chileno, que es Carmenere, para que la gente pudiera tener un vino 100% Carmenere y no solamente como mezcla, que forma parte como una mezcla, digamos, de los vinos Seña y Don Maximiano. Entonces, el 2000, 2001, 2002, tú ya estabas equipado con 3 grandes jugadores. Viñedo Chadwick, Seña y Don Maximiano. Con esos 3 vinos es que se te ocurre llevarlos a esta cata. Así es. Con esos 3 representantes, ¿cierto? ¿Cómo fue la previa? ¿Qué tuviste que hacer para que los grandes periodistas, críticos, referentes del mundo del vino se juntaran ese día de enero del 2004 en un hotel de Berlín? Me imagino que los tenían muy bien atendidos, para que fueran todos a catar estos vinos y aceptar la invitación, porque en el fondo iban como algo que no sabían muy bien qué iba a pasar, ¿no? Exactamente, pues había que elegir un lugar central, como era ese fue el caso de Berlín, donde invitamos periodistas ingleses, franceses, alemanes, suizos, de toda Europa, y la idea era invitarlos a una cata a ciegas, y los invitamos a todos al Hotel Ritz-Carlton, que se acaba de inaugurar. Berlín de alguna forma también tenía un atractivo porque se había caído hace pocos años, hace menos de 10 años, el muro de Berlín. Por lo tanto, había mucha gente internacional que no lo conocía. Porque acuérdate que había estado siempre bajo el manto de la cortina de hierro. De hecho, Steven Spurrier, que fue el gestor, me confidenció que él no había ido nunca a Berlín en su vida, y que justamente esta fecha era el aniversario de su matrimonio con Bella, y que lo aprovechó como una invitación de fin de semana, genial. Y así fue como fue, y finalmente estaba feliz de aprovechar esta oportunidad. Así que fueron muy bien invitados, agasajados. Y bueno, la idea era justamente crear este conjunto de líderes mundiales de opinión y hacer esta cata ciegas
de alguna forma fue como intrigante, era algo distinto, algo nuevo. Claro. Y yo creo que eso fue lo que llamó la atención y hizo que tuviéramos muy buena acogida de parte de críticos ingleses, alemanes, bueno, europeos, un par de americanos. Fue algo novedoso, algo distinto. Ahora, el resultado, yo no tenía ninguna esperanza de que iba a ocurrir lo que ocurrió. Si al final lo que yo quería era que ojalá un vino, cruzaba todos mis dedos, que un vino chileno, uno de nuestros vinos estuviera en los top 5 para poder decir, señores, ven, el vino chileno sí está en compañía de los grandes vinos. Y para eso también elegimos, para darle más potencia, más fuerza, digamos, a esta cata, los mejores vinos del mundo, de las dos regiones de Burdeos. Una justa competencia. Y no solamente los mejores vinos de estas apelaciones, como fueron Margaux, Lafite y Latour, sino también las mejores añadas, que son muy importantes. Elegimos la cosecha 2000 y 2001. La cosecha 2000 en Burdeos fue catalogada como la cosecha mejor de esa década y fue todo punteada a 100 puntos por Robert Parker. Por lo tanto, esto era David contra Goliat. Claro. Era un vino chileno desconocido presentándose sus credenciales a ciegas con los grandes vinos de Burdeos en la mejor añada y los mejores vinos de Toscana, como fueron Sassicaia, Solaya y Tignanello. Y tú me cuentas, Eduardo, que llegaron los invitados, estaban en el hotel. Las catas ciegas significa que no prueban un vino, no ven qué vino es, no tiene etiqueta, se saca un puntaje, se anota, etc. Y el resultado de esa competencia entre los grandes vinos franceses y los grandes de Italia de ese momento, de la Toscana, los invitados tenían que hacer la puntuación y elegir los principales, ¿cierto? Así es. ¿Cuál fue el resultado de esa cata de Berlín 2004? Bueno, antes del resultado, Pablo, quizás también hay que explicar que primero viene un seminario, una masterclass técnica, en la cual yo les presenté cuáles eran las condiciones de clima, de suelo, de historia de nuestros valles, de Maipo y Aconcagua, los valles de donde nuestros vinos provienen, y con una masterclass comparativa con esas mismas condiciones de suelo y clima de Burdeos y Toscana. Claro. Entonces primero vino la parte técnica, de comparar técnicamente las principales características, cualidades de las tres regiones que ellos iban a probar. Y luego de esa clase que duró alrededor de 1 hora, le pedimos a los invitados que fueran a la sala al costado donde estaban servidos estos vinos en copas sin la etiqueta, y ahí se les dejó 45 minutos para que ellos degustaran a ciegas y le pusieran el ranking, que se les pedía que degustaran cuál era el mejor vino para ellos, que eligieran sus top, que los rankearan, y luego se hacía a través de una empresa auditora este cruce de elegir entre todos cuáles eran los vinos con mayor puntaje. Y luego viene una degustación que fue conducida por Steven Spurrier y René Gabriel de Suiza, que son los dos críticos más reputados de la época, digamos, de Europa, en que se empieza a preguntarle al público también la opinión, mientras los auditores hacen el trabajo de calcular el puntaje para que es algo que se presenta al final de la degustación. Bueno, en esta conversación entre Steven Spurrier y los catadores, yo me daba cuenta que el vino chileno no podían identificarlo. Por lo tanto, tenía alguna esperanza de que me daba cuenta que cuando salía un vino chileno, algunos creían que era francés o que era... No había claridad de origen, que era muy importante para que fuera realmente a ciega, porque no tenían la etiqueta. Bueno, finalmente el resultado es que en cuarto lugar aparecen Chateau Margaux 2001 y Seña 2000. Empate, en cuarto lugar. Yo ahí me relajé, dije, lo logramos. La hicimos, claro. Lo logramos. Estamos ahí en los top 5, junto con Chateau Margaux. Así que ahí me relajé, ahí fue la primera sonrisa, porque hasta el momento estaba tremendamente nervioso. Me imagino. Pues tenía el riesgo de salir último, o no sabía. Claro. Y podía ser contraproducente para los intereses que perseguíamos. Pero bueno, en cuarto lugar, empate con Chateau Margaux, Seña 2001. En tercer lugar, Lafite 2000, 100 puntos de Parker. Lafite es considerado el gran vino de Burdeos. Y luego la gran sorpresa viene cuando Seña 2000 sale en segundo lugar, Seña 2001, en segundo lugar, Seña 2000 había salido en cuarto lugar con Chateau Margaux,
Y finalmente, en primer lugar, Viñedo Chadwick 2000. Esto fue un silencio absoluto. Todos los catadores no podían creerlo, que 2 vinos chilenos, Viñedo Chadwick 2000 y Seña 2001, hayan salido en primer y segundo lugar sobre Lafite. Y esto fue lo que luego apareció en los medios, en portadas de revistas, de periódicos. Y fue algo que fue una sorpresa completa para el mundo vitícola mundial, para todos los periodistas. Así que fue algo muy comentado. Eduardo, además de la novedad, vino chileno, de gente que no conocía, como tú decías, que no había puntaje, en botellas y viñedos lanzamientos recientes nomás. Pues si Chadwick tenía un par de años cuando lo llevaste, ¿no? Fue la segunda añada. Segunda añada, y Seña será por ahí, Seña, ¿no? Nació el año 95, por lo tanto la 5, cosecha 2001 eran de 6 años. Claro, entonces eso también es muy notable. Fue una sorpresa para todos, incluyéndome a mí. Era algo totalmente inesperado. Era algo que jamás estuvo en mi cabeza que íbamos a sacar este resultado. Era más bien mostrarles que podíamos... Yo cuando sacamos Seña 2000 en cuarto lugar en empate con Margaux, decía, realmente la hicimos. Era lo que buscábamos, el reconocimiento en el contexto de Grandes Vinos. Lo que le dio mucha fuerza y lo que lo convirtió en un hito de reconocimiento para Chile fue justamente haber sacado el primer lugar y el segundo lugar. Claro. Esa fue el gran valor adicional que esto tuvo. ¿Y qué pasó después de eso? Porque Eduardo, me imagino que, se da el resultado en la misma jornada, ¿no? Se hace al tiro, la entrega de puntos y todo. Se entrega, el resultado, estos 36 periodistas invitados, cada uno de ellos escribió en sus medios, en los principales periódicos de Suiza, de Alemania, de Inglaterra. Se escribió mucho al respecto y luego imprimimos un pequeño libro y recorrí el año siguiente el mundo contando la historia, a partir de esta fecha, digamos, no al año siguiente. Y me daba cuenta que era contar una historia y decir, bueno, pero esto ocurrió en Alemania, ¿qué relevancia tiene en mi país? Entonces me daba cuenta que, si bien era un hecho de mucha potencia, no estaba teniendo el impacto comercial o de credibilidad de ser algo relevante en los principales mercados de exportación. Los americanos dijeron, bueno, pero esto ocurrió en Alemania, ¿qué impacto va a tener en mis ventas en Estados Unidos o en China o en Brasil? Y a raíz de eso, mi agente en Brasil me dijo, Eduardo, tienes que hacer la cata, si quieres que esto tenga impacto en Brasil, tienes que venir acá, y aquí la repetimos y la hacemos me acuerdo, en Emporio Santa María, era Otavio Piva de Albuquerque, la fecha de nuestro agente, y me desafía a hacerla en Brasil. Otra cata, igual. Con los mismos franceses, con los mismos italianos, vinos, la misma añada, exactamente los mismos vinos. Y eso sería el gran riesgo. Ahí sí que, ahí había el riesgo de que los resultados fueran muy distintos a lo que fue la cata original, y que este cuento maravilloso, digamos, esta historia, fuera destrozada, o se perdiera toda la magia, digamos, de la cata de Berlín. Ahora me imagino que los franceses no estaban muy felices con todo esto, ¿no? Porque allá hay toda una cultura, una industria desde el Estado involucrado en el mundo del vino. Bueno, no estaban para nada contentos, y de hecho perdí algunos agentes, porque por supuesto tú tienes agentes importadores que venden tus vinos, y algunos de ellos compartíamos agencia con algunas de las principales casas, digamos, de estas que participaron, y por supuesto que le dijeron a la gente, mira, o mis vinos o los nuestros, como que se dieron cuenta, o sea, pretendieron decir que nosotros éramos los enemigos, digamos, y que esto era una declaración de guerra contra Francia, y no era para nada. Pusimos los vinos franceses porque eran los vinos de más prestigio. Los italianos, que salieron últimos en la cata, no dijeron nada y no hubo ningún problema, porque nadie habló de ellos, digamos. Sí hablaron de Lafite, de Margaux, que habían estado en los top 5. Nos contabas, Eduardo, entonces que los invitan a hacer una cata similar a Brasil. Mi pregunta puede ser bien básica y media tonta, pero ¿ustedes compraban los vinos franceses y ustedes compraban los vinos italianos? Porque me imagino que no se los mandaban para la cata, ¿no? Porque lo odiaban. Efectivamente, no. Había que comprarlos a través de las principales tiendas especializadas. Pero claramente
si yo hubiera invitado a participar a los chateaux franceses o a los vinos italianos, ninguno de ellos iba a participar. No, por supuesto. Ellos encontraban que esto era una afrenta, el sacarlos a colación en una cata ciega con este vino chileno, para ellos era algo de muy mal gusto. Era como, ¿quién es este insolente chileno que nos viene a hacer una cata? Era algo que no les gustó para nada. Ya. Y por eso es que perdí algunos agentes internacionales. De hecho, hubo una carta por ahí del CEO de Christophe Salin de la época, de Chateau Lafite al Mercurio, un poco alegando que esto era realmente algo muy poco grato para ellos y que era una declaración de guerra en una casa francesa que había invertido en Chile a la época, vascos, digamos, ¿no? claro. Entonces, bueno, pero tuvo ese impacto negativo de parte de los franceses, pero en realidad esto no era una guerra contra los franceses, era más bien cuáles eran los vinos de más reputación en el mundo y hacer esta cata en su contexto. De hecho, en algunas otras catas, cuando lo hicimos en Estados Unidos, también pusimos vinos californianos, como fue el caso de Opus One o Stags Leap, o también pusimos Vega Sicilia de España. O sea, esto era probar o mostrar nuestros vinos chilenos en el contexto de los grandes vinos del mundo. Claro. ¿Y lo de Brasil? Retomando Brasil, fueron los mismos vinos, ¿Ya? los principal crítica brasilera, una pantalla en vivo, Ajá. para que hubiera total credibilidad en los 20 personas que degustaron, sommelier, críticos de opinión. Y aquí el resultado fue distinto, pero similar. En primer lugar salió Chateau Margaux 2001, Uh-huh. pero en segundo lugar salió Viñedo Chadwick 2000 y en tercer lugar Seña 2001. Muy Por lo tanto, parecido. muy consistente. Y eso fue para mí un gran alivio, porque era demostrar que esto no había sido una golondrina, como dicen Claro. por ahí, una golondrina no hace verano, sino que había una consistencia tremenda en que nuestros vinos estaban en los top 5 de la cata. Luego vino Japón. En Japón, en primer lugar, en Tokio, salió Chateau Latour, y los 4 siguientes fueron nuestros vinos: Viñedo Chadwick, Seña y Don Maximiano. Entonces, hubo una consistencia en cada una de estas catas que hacíamos, y luego, durante un periodo de 10 años, hicimos 22 catas en el mundo. Y también fuimos variando las añadas, las Claro. cosechas. Cuando ya pasamos al tercer año, nos fuimos a la cosecha 2005, otra gran cosecha para Burdeos. Siempre elegía las mejores, porque no podía correr el riesgo que dijera, no, usted está eligiendo las cosechas más débiles de Francia. Era lo contrario. Siempre elegíamos las mejores cosechas. Y te diría que de las 22 catas mundiales que hicimos en un periodo de 10 años, en más del 90% teníamos uno o dos de nuestros vinos en los top 3. Por lo tanto, hubo una consistencia tremenda que fue lo que le dio la fuerza y realmente lo que, como decimos en Chile, lo que movió la aguja, lo que realmente creó una imagen de prestigio y de calidad en estos más de 1.500 críticos de opinión que participaron de nuestras catas. Ahora, Eduardo, me imagino que ya después de las primeras, me imagino que fueron el año siguiente, ¿no? El 2005 en adelante empezaron los Así viajes. es. ¿Te pedían esas catas o tú veías que tenías que ir abriendo nuevos mercados para este tipo de expertos y de influencers, digamos, del momento? Elegiste las ciudades bajo esa lógica, ¿no? Como ¿dónde podemos consumir? Elegí las este vino? ciudades más importantes donde el vino chileno estaba siendo conocido. Ya. Después en esa época, Brasil era un mercado importante, era convencer a los críticos brasileros. Luego fue Tokio, el año 2006, que justamente fue el año en que el vino chileno empezaba a ser demandado, a ser muy conocido en Japón. Y luego fuimos a Estados Unidos, el año 2010, a Nueva York, y ahí justamente tuvimos a Opus One y a Stags Leap, los grandes vinos californianos. Ahí fue una sorpresa, porque por primera vez en esa cata tuvimos a Kai, nuestro Carmenere, que recién se incorporó el año 2010 a la cosecha 2006, y la gran sorpresa es que este Carmenere Kai sale en primer lugar frente a los mejores vinos de Napa, de Burdeos y de Toscana. Eso fue una cosa increíble. Y bueno, luego fuimos antes de Nueva York fuimos a Beijing el año 2008, justamente el año de las Olimpiadas. Uh-huh. Entonces fuimos, que eran las grandes Olimpiadas de China, en que China se quería mostrar al mundo. Un mes antes, justo el 8 de agosto del 2008, hicimos esta cata ciega, y ahí, para sorpresa de todos los chinos, el ganador fue Don Maximiano.
Entonces nosotros le pusimos que era la primera medalla de oro para un producto chileno, claro, al hacer la cata justamente en las Olimpiadas en China. Así que fue una historia de 10 años de viajes por el mundo, en que llegamos a las principales capitales donde claro, se exportaba vino chileno, donde tenía sentido, donde había una masa crítica, un interés comercial por vinos chilenos, por entender y conocer más del vino chileno. Eduardo, y bueno, me imagino que todos estos viajes, todas estas catas que se publicaban en los medios, la gente que estaba invitada empieza a mover un poco, como tú dices, la aguja comercial, se empiezan a conocer estos vinos, se empiezan a vender mejor. ¿En qué momento los franceses ya dijeron, ya, en realidad esto es así, mejor ser amigos que enemigos, ¿no? Bueno, en realidad, por ahí por el año 2013, ya empezaron ya a haber reclamos como que coincidió con que nosotros empezamos a vender, a utilizar la plaza de Burdeos para 2 de nuestros vinos, Seña y Viñedo Chadwick. Se empezaron a transar en la plaza de Burdeos, que es conocido como la élite del comercio claro, mundial de grandes vinos. Y por ahí algunos negociantes, que son los mercaderes, digamos, me empezaron a decir, mira, yo creo que ya es tiempo que dejes de hacer estas catas. Ya quedó claro. Y la verdad es que justamente coincidió en que nos quedaba una cata por hacer, que fue la última cata que hicimos en Santiago, que le hicimos el año 2013. Ya. Y justamente en esa cata no incorporamos ningún vino francés. Pusimos solamente vinos de la alta gama de Italia, de España, Vega Sicilia único, y otro y Pisón, y vinos de California, justamente para demostrar que esto no era nada contra ellos. Contra ellos, no era contra los vinos franceses, era más bien poner el vino chileno en contexto internacional con los mejores vinos, los de las grandes apelaciones. Pero claramente el vino francés tiene su espacio, son grandes vinos, y tengo grandes amigos en Francia, no era nada personal. Puede entrar todavía a Francia sin problema, Puede entrar, ¿no? a Francia, sí, nuestros vinos se transan hoy día en la cata en la plaza de Burdeos. Claro. Pero fue una época. Una vez que llegamos a las principales capitales del mundo, ya quedó demostrado que el vino chileno sí merecía estar considerado en esta élite de la alta gama. Y ahí viene algo bien interesante, porque otra prueba, otro elemento de reconocimiento de vino son los puntajes. Claro. No logramos que Robert Parker viniera nunca a Chile, pero el año 2012 uno de los grandes críticos internacionales era James Suckling. Y James Suckling participó de una de nuestras catas en Hong Kong, y justamente lo invité y le dije, James, tienes que venir a Chile, tienes que conocer nuestro país, entender el terroir chileno. Y él vino el año 2012 y se dio cuenta que Chile tenía la calidad, pero no era reconocido, y sí tenía una posición muy relevante de presencia en los mercados de Asia. Y ahí empezó a venir año tras año, sistemáticamente, a degustar los top 1000 vinos de Chile, más o menos degustaba unos 1000 vinos cada cosecha. Y fue el que empezó a rankear de mejor forma el vino chileno. Y finalmente el año 2016 nos dio los primeros 100 puntos para Chile a nuestro vino Viñedo Chadwick del año 2014. Y ese fue otro hito que hizo que por primera vez un gran crítico reconociera un vino chileno con 100 puntos. Y de ahí para adelante vino un poco el reconocimiento anual de los grandes vinos de Chile que han obtenido 100 puntos, donde están Viñedo Chadwick y Seña. Claro, pasaron 10 años desde el 2004 hasta el primer 100 puntos, que es un trabajo largo. Así es. Valió la pena todo el esfuerzo. Eduardo Chadwick, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero yo le quiero invitar para la próxima semana para que sigamos conversando sobre esta hazaña para el vino chileno en la Cata de Berlín, y empecemos también a hablar sobre estos vinos que tú llevaste ya en forma particular, para ver cómo fue que llegaron donde llegaron y cómo están ahora su salud 2024. Te agradezco mucho por estar aquí en Gran Reserva. Nosotros nos vamos. Hace 20 años Viñedo Chadwick, de la familia Chadwick, que marcó un hito en la Cata de Berlín y puso a Chile en la élite de los vinos, un verdadero orgullo para la industria vitivinícola de nuestro país, y por lo tanto, por eso estamos hablando todo este mes aquí en Gran Reserva. Eduardo, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, no me Pablo. fallo. Encantado. Chao.